La confesión, el sacramento de la reconciliación. Este vídeo es como la parte 2 del vídeo anterior llamado, La tentación y el pecado. En tal vídeo hablamos de formas en que somos tentados a cometer pecados, y hablamos de cómo resistir las tentaciones y evitar el pecado. Mas es seguro que todos en nuestra humanidad, en algún momento bajaremos la guardia y caeremos en alguna tentación y pecaremos. Por tal razón en este vídeo hablaremos de cómo buscar la reconciliación con Dios en la confesión. Al perdón de pecados a la confesión, la Iglesia le llama el sacramento de la reconciliación. Carta de Santiago capítulo 4, verso 4. Adúlteros, ¿no saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios? Quien desee ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Estando en pecado estamos en enemistad con Dios, pero una vez limpios de pecados nos reconciliamos, volvemos a estar en amistad con Dios. Tomemos por ejemplo la parábola del Hijo Pródigo, narrada en el Evangelio según San Lucas capítulo 15, versos del 11 al 32. No lo leeré para no alargar la narración, invito la lean por su cuenta en sus Biblias. Solo mencionaré algunos puntos de esos pasajes. Vemos en esa narración cómo uno de sus hijos pide la herencia al padre, mas la herencia se da al morir los padres, pero este hijo al pedirla antes de tiempo, es como si para él su padre ya estuviera muerto. Aquí hay un simbolismo de las personas que se apartan de Dios. Este mal hijo termina viviendo una vida desordenada y de vicios, acabando entre cerdos. Aquí está otro simbolismo, que indica que estaba en el pecado, en el fango y excremento como lo es un chiquero de cerdos. Este joven recapacita una vez que toca fondo, mira que no está bien la vida que ha estado llevando y busca la reconciliación con su padre. Aquí hay una escena que plasma el amor de Dios para con sus hijos que quiero leer. Evangelio según San Lucas capítulo 15, versos 20 al 24. Se levantó, pues, y se fue donde su padre. Estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión, corrió a echarse a su cuello y lo besó. Entonces el hijo le habló: Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: Rápido. Traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo, comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. Noten que cuando el hijo va con su padre, aún está lejos y su padre lo ve venir. Esto nos indica que el padre salía a esperar el regreso de su hijo. Esta es una imagen de lo celestial, pues así es Dios, un Padre que espera decidamos abandonar el pecado y que volvamos a Él, que al vernos saldrá a nuestro encuentro para recibirnos con misericordia. Hay muchas cosas más que decir de esta parábola, como quienes representan al hijo mayor, o el significado de las palabras estaba muerto y ha vuelto a la vida, o el significado de la fiesta, etc. Pero no profundizaré en tales cosas pues me desviaría un poco del tema. Solo diré esto, noten que el hijo venía de estar entre la porquería, de entre cerdos. Mas el padre no le importa y lo recibe con un abrazo, esto para indicar cuál tan grande es la misericordia y amor de Dios, que no importa que tan sucio vengas, no importa que tan grande sea tu pecado, Dios siempre te recibirá y espera tu regreso. Y te perdona siempre y cuando te arrepientas y decidas cambiar de vida. Como el hijo pródigo se arrepintió, al grado que no quería ser considerado hijo por lo avergonzado, prefiriendo ser aunque sea un empleado. Mas el padre no te recibe como empleado sino como hijo, pues al ponerle un anillo en su mano es símbolo que lo recibía como hijo, pero repito, el padre te pide cambies de vida, que te quites esas vestiduras sucias, y te pongas unas nuevas y un nuevo calzado. El hijo pródigo llega confesando su pecado diciendo: he pecado contra Dios y contra ti. Proverbios capítulo 28, verso 13. Ocultar sus faltas no conduce a nada, el que las reconoce y renuncia a ellas se hace perdonar. Para encontrar perdón de Dios, es necesario hacer lo que el hijo pródigo, reconocer nuestras faltas, no ocultarlas, sino más bien confesarlas y renunciar a ellas. Nosotros los católicos cuando buscamos el perdón, la reconciliación con Dios, nos confesamos y reconocemos nuestros pecados ante un sacerdote. Aquí surge un conflicto doctrinal con las otras denominaciones, pues ellos dicen que no hay que confesarse con los sacerdotes.
Miré un vídeo de un pastor que abiertamente decía que el confesarse con otro hombre era pecado. No digo que todos los pastores crean eso, pero hablan de tal modo indicando que es pecado confesarse con otro hombre, diciendo que la Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Tomando esas palabras bíblicas las acomodan para hablar contra la confesión, pero ojo hermanos de otras denominaciones, escuchen bien, primero cuando la Biblia dice en Jeremías capítulo 17, verso 5. Así habla Yahvé, maldito el hombre que confía en otro hombre, no dice punto final, sino que es una coma, por lo que debemos seguir leyendo. Que busca su apoyo en un mortal, y que aparta su corazón de Yahvé. Ojo, no está diciendo específicamente que se es maldito por confiar en otro hombre, sino que aclara, si alguien pone su confianza en un hombre antes que en Dios, es ahí cuando es maldito. No sean tontos como creen que alguien será maldecido por confiar en otro hombre, todo el tiempo confiamos en otros y no es pecado, pecado es, si alguien desconfía de Dios, prefiriendo poner su confianza en un hombre antes que en Dios, tal si es merecedor de maldición. Y nosotros los católicos sepan bien confiamos primeramente en Dios, para prueba estamos en su iglesia, donde están los sucesores de los apóstoles de Jesús, donde todos han sido nombrados en sucesión apostólica. Si confiáramos en los hombres antes que en Dios, escucharíamos a los pastores de otras denominaciones, a ellos nadie los nombró apóstoles, sino que se autonombraron, hablan por sí mismos. Recomiendo vean los videos que están en este canal llamados La Iglesia, y el vídeo, La Sucesión Apostólica. Así entenderán más claro este vídeo. Miren hermanos, entiendan bien esto, no es pecado el confesar nuestros pecados con otros hombres, no hay ningún pasaje que diga que es pecado o que está mal confesar nuestros pecados con otros hombres. Al contrario, hay pasajes que dicen que reconozcamos nuestros pecados entre nosotros. Carta de Santiago capítulo 5, verso 16. Reconozcan sus pecados unos ante otros. Hay muchas citas bíblicas donde personas confiesan sus pecados ante hombres, más sabemos que es de Dios que viene el perdón. Hecho de los Apóstoles capítulo 19 verso 18. Muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y exponer todo lo que antes habían hecho. Cada que he hablado este tema con algún hermano de otra denominación aceptan que es cierto que la Biblia dice en la carta de Santiago que confesemos nuestros pecados entre nosotros, y también aceptan que es cierto que la Biblia habla de personas que confesaban sus pecados al unirse a la iglesia, pero los hermanos de otras denominaciones para justificarse dicen: la Biblia no especifica ante quienes se confesaban, y nadie puede perdonar pecados más que Dios, los hombres no pueden perdonar pecados, solo ante Dios nos confesamos. Diciendo esas palabras buscan justificar su doctrina usando citas bíblicas como Primer carta de Juan capítulo 1, verso 9. Pero si confesamos nuestros pecados, el que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Aquí hacen énfasis diciendo, Él nos perdona, nadie más que Él, ni el Papa ni ningún sacerdote nos perdona más que Dios. Hermanos, escuchen bien. Claramente dice este pasaje si confesamos nuestros pecados, coma. Al tener una coma no especifica que sea con Dios la confesión, mas Él es quien nos perdona. El confesar nuestros pecados estando solos en un cuarto, como lo hacen los de otras denominaciones, no tiene sentido, pues Dios ya conoce nuestros pecados, ¿de qué pues te confesaste que Dios no sepa? Nosotros los católicos, si nos confesamos al hacerlo con los sacerdotes, y siguiendo lo dicho en la carta de Santiago reconociendo nuestros pecados unos con otros. Sabemos que Él, Dios nos perdona, y no el sacerdote, sino Él. Entiendan bien esto hermanos de otras denominaciones, nosotros los católicos también creemos y enseñamos que el perdón de pecados viene solo de Dios, de Él viene todo don y gracia. Al confesarnos con un sacerdote no creemos que el sacerdote por sí mismo nos perdona los pecados, es Dios quien nos perdona. Ya leímos cómo muchos se confesaban al unirse a la iglesia y también leímos cómo en la carta de Santiago, nos dice que reconozcamos nuestros pecados unos con otros, está claro que debemos confesarnos entre nosotros si queremos que Dios nos perdone. Ahora, alguien puede decir, pero la Biblia no especifica que nos confesemos con los sacerdotes católicos, por lo que, ¿por qué no debería confesarme con cualquier otra persona? ¿Por qué tener que confesarme con un sacerdote católico?
Hermanos de otras denominaciones, escuchen bien, ciertamente la Biblia no especifica cuando dice, reconozcan sus pecados unos ante otros, por lo que diré basándome en la sucesión apostólica, porque, es preferible confesarse con un sacerdote católico y no con cualquier persona. El sacerdote es un embajador que ha recibido el ministerio de la reconciliación. Segunda carta a los Corintios capítulo 5, versos 19 al 21. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con él, ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, ojo, sabemos que el perdón viene por medio de Jesús, él fue enviado por Dios a perdonar pecados, a reconciliarnos con Dios por medio de su sacrificio, mas él ha entregado a sus apóstoles en su iglesia tal don, continuemos leyendo. Sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Ojo, recuerden esas palabras, a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Más adelante las recordaremos. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. Al decir nos presentamos como embajadores de Cristo, es porque vienen con su autoridad, en su nombre. En nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Dios hizo cargar con nuestro pecado al que no cometió pecado, para que así nosotros participáramos en el de la justicia y perfección de Dios. Hermanos, es un apóstol, un hombre el que nos dice, déjense reconciliar. Sabemos que Pablo, el apóstol que escribió esto que leíamos, él por sí mismo no puede perdonar pecados, no puede reconciliarnos con Dios, mas ha recibido tal autoridad, al ser nombrado en la iglesia de Jesús apóstol, o sea enviado, embajador de Dios, ha recibido de Dios por sucesión apostólica en la imposición de manos tal autoridad. Por tal razón el dejarnos reconciliar por medio de un embajador de Dios como lo son los sacerdotes, sucesores de los apóstoles, aunque sea hombres, es como si Dios mismo nos exhortara por sus bocas. Miren hermanos, la Iglesia ha recibido el don de perdonar pecados de Jesús mismo. Evangelio según San Juan capítulo 20, versos 21 al 23. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes descarguen de sus pecados, serán liberados, y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Porque digo la Iglesia y no los apóstoles, porque tal don de perdonar pecados dado por Jesús no terminó cuando murieron los apóstoles, pues tal se ha transmitido en sucesión apostólica, pues Pablo no estaba presente cuando Jesús dijo estas palabras que acabamos de leer, mas él en sucesión apostólica recibe el don, para prueba el pasaje que leíamos donde habla presentándose como embajador de Jesús, y más claro aún es cuando dice Pablo en el pasaje que leíamos, a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Ojo, nos entrega, Jesús dijo. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Jesús vino a reconciliarnos con Dios, a perdonar nuestros pecados y les entrega tal don a su iglesia en los apóstoles, al decirles, a quienes descarguen de sus pecados, serán liberados, y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Pero repito, Pablo no estaba presente ahí, mas por sucesión apostólica recibe tal don. Nuevamente invito a que vean el vídeo que está en este canal llamado La Sucesión Apostólica. Por último, alguien puede alegar y decir, pero los sacerdotes son unos pecadores igual que nosotros. Hermanos, entiendan esto, si Dios hubiera querido sacerdotes no sujetos a caer en el pecado, no hubiera puesto hombres, de sacerdotes sino ángeles. Mas escogió hombres pues siendo humanos son capaz de entender a los pecadores. Carta a los Hebreos capítulo 5 verso 1 y 2. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres, y le piden representarlos ante Dios y presentar sus ofrendas y víctimas por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Son pues hombres los sacerdotes, y también pecan, no hay nadie que no tenga pecados, y el que diga que no tiene es un mentiroso. Primer carta de Juan capítulo 1, verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Todos pues tenemos pecados. Ciertamente hay sacerdotes muy santos y otros no. Mas aunque sean algunos sacerdotes dignos de merecer el infierno, no está en nosotros juzgarlos, eso corresponde a Jesús.
Si me confieso con un sacerdote aunque sea más pecador que yo ya cumplí siguiendo lo escrito en las Escrituras, al confesarme con alguien que tiene la autoridad dada por Cristo a la Iglesia. Y más digno de perdón de Dios es aquel que sigue la voluntad de Dios en la obediencia a la Iglesia, y no a la obediencia de sus prejuicios personales. Entiendan esto, aunque el sacerdote sea un hombre como tú, es consagrado de Dios, y aunque no sea santo, lo tendrás por santo. Levítico capítulo 21, verso 8. Al sacerdote lo tendrás por santo, pues él ofrece el pan de tu Dios, será santo para ti porque yo soy santo, yo Yahvé, que les santifico a ustedes. Oremos a Dios hermanos para que nos dé sacerdotes santos.